Aquí les presentaremos el método de compostaje Takakura. El procedimiento se divide en los siguientes 3 pasos principales. Paso 1. Preparación de la solución de fermentación. Se prepara la solución de fermentación con alimentos fermentados, azúcar, hortalizas, frutas, sal, agua, etc. Paso 2. Preparación del lecho de fermentación. A la solución de fermentación preparada se le agrega afrecho de arroz, cascarilla de arroz, etc. para preparar el lecho de fermentación. Paso 3. Compostaje de residuos orgánicos. Finalmente, al lecho de fermentación se le agregan los residuos orgánicos para preparar el composte de residuos orgánicos. Cada paso incluye procedimientos más detallados de los que he mencionado. Por eso se los explicaré en orden. Empezaré por presentarles los materiales necesarios para el compostaje. Para convertir los residuos orgánicos en composte, se necesitan microorganismos fermentativos. Para obtener microorganismos fermentativos se utilizan lactobacilos, células de levadura, hongos de malta, hongos de soja fermentada, etc., los cuales ayudan a descomponer los residuos orgánicos más fácilmente. Estos se consiguen de los alimentos fermentados. En Japón existen los siguientes: yogurt, soja fermentada, arroz malteado, encurtidos, kimchi, levadura en polvo y otros. En otros países también se pueden conseguir alimentos fermentados. Además, la actinobacteria descompone las fibras. La actinobacteria se encuentra en el moho de las hojas. Las actinobacterias son las bacterias de color blanco adheridas a las hojas caídas en un bosque. Por otra parte, los basidiomicetos descomponen los árboles y las partes de fibra dura de los residuos orgánicos. Los hongos son basidiomicetos acumulados. Por ello, los hemos tomado en cuenta aquí. Por razones de seguridad, se recomienda utilizar hongos de venta comercial. Paso 1. Preparación de la solución de fermentación. La solución de fermentación es necesaria para utilizar eficientemente los microorganismos fermentativos. En primer lugar, les explicaré el método de preparación utilizando alimentos fermentados y agua azucarada. Para estimular la multiplicación masiva de bacterias de estos alimentos fermentados, debemos introducirlos en agua azucarada. Se debe evitar incluir la tierra vegetal, ya que tiene microorganismos indeseables. La cantidad de azúcar debe ser suficiente para sentir el agua dulce al saborearla. Se van introduciendo los alimentos fermentados y los hongos en este recipiente. En el caso de los hongos, se introducen las partes duras solamente. No existe una cantidad determinada. Si se introduce una gran cantidad, el proceso finalizará rápidamente, y si es una cantidad pequeña, se completará en forma lenta. Aunque luego de introducir todo debe taparse, dicha tapa debe dejarse floja, porque la solución de fermentación emanará gas. Los microorganismos fermentativos se desarrollarán en un periodo de 3 a 5 días. La señal de evolución exitosa es un olor agridulce. Si presenta claramente un mal olor, el proceso ha fracasado. Existe la posibilidad de que hayan ingresado microorganismos indeseables, por lo que deberá comprobar las condiciones sanitarias de los alimentos fermentados y el agua. Además, si la causa es el agua, hiérvala una vez y déjela enfriar para disminuir los microorganismos indeseables antes de usarla. Entonces, ¿qué pueden hacer los países que no tienen alimentos fermentados? Para conseguir microorganismos fermentativos en los países que no tienen alimentos fermentados,
se pueden utilizar los microorganismos presentes en la superficie de frutas y hortalizas. Ahora les explicaré el método para preparar la solución de fermentación utilizando frutas, hortalizas y agua salada. Se utilizan frutas que se puedan obtener localmente. En el caso de las verduras, se utilizan verduras con hojas y frutos, excepto los tubérculos. En la cáscara de estas frutas y hortalizas se encuentran adheridos lactobacilos y células de levadura, los cuales cumplen el papel de proteger a las plantas de los agentes externos. Los tubérculos tienen adheridos microorganismos indeseables de la tierra, por ello es mejor evitarlos. Se prepara agua salada. La proporción de sal es del 1% al 2%, como la proporción de sal en una sopa. Aquí se introducen las hojas y cáscaras de hortalizas y frutas. No es necesario incluir la parte comestible de las frutas. Aunque se coloca la tapa, luego de introducir todo, esta se deja floja, porque de la solución de fermentación emanará gas. Los microorganismos fermentativos se desarrollarán en un periodo de 3 a 5 días. La señal de evolución exitosa es un olor ligeramente agrio como de alimentos encurtidos. Si el olor se asemeja al del alcohol, entonces el proceso se ha completado. Si presenta claramente un mal olor, el proceso ha fracasado. Existe la posibilidad de que hayan ingresado microorganismos indeseables, por lo que deberá comprobar las condiciones sanitarias de los alimentos fermentados y el agua. Si la causa es el agua, hiérvala una vez y déjela enfriar para disminuir los microorganismos indeseables antes de usarla. También es efectivo aumentar la cantidad de sal. Paso 2. Preparación del lecho de fermentación. Utilizando la solución de fermentación preparada en el paso 1, vamos a preparar el lecho de fermentación necesario para el compostaje. Les explicaré el procedimiento. El material base se compone fundamentalmente de 1 a 1 de afrecho de arroz y cascarilla de arroz, pero si es difícil de conseguir afrecho de arroz, se puede disminuir la proporción del mismo a 1 en 2 o 1 en 3. Dado que esto hará que el desarrollo de los microorganismos sea más lento, será bueno esperar más horas o preparar una solución de fermentación más espesa. En lugar de cascarilla de arroz se pueden utilizar paja de arroz, hojas caídas, tierra vegetal, cascarilla de trigo, pasto seco, etc. Para cualquier material base, al agregar aproximadamente un 10% de afrecho de arroz, se puede estimular el desarrollo de microorganismos. Se agrega la solución de fermentación al material base y se mezcla bien. Si es necesario, se puede agregar agua hasta conseguir la cantidad de líquido adecuada. Si hay tierra vegetal disponible, se puede agregar. Si no la hay, agregar una mayor cantidad de hojas caídas. El nivel de humedad apropiado del composte es del 40 al 60%. Para ajustar el nivel de humedad, en principio, se toma un puñado de lecho de fermentación con la mano y se exprime. El nivel de humedad es apropiado cuando al exprimir con la mano no se fuga agua y se forma una masa. Si al abrir la mano el lecho de fermentación no se convierte en masa y se desintegra, esto significa que el nivel de humedad es menor al 40%, y por el contrario, si al presionar con la mano el agua se escurre entre los dedos, el nivel de humedad es mayor al 60%.
Es importante mezclar la solución de fermentación uniformemente. Así, tenemos preparado el lecho de fermentación. Se cubre el lecho de fermentación obtenido con una tela transpirable para no permitir la entrada de insectos dañinos. Como cobertura, se pueden utilizar bolsas de tela de cáñamo, papel de diario y paños. En ocasiones, pasado un día, la temperatura del material base puede aumentar. Si la superficie queda cubierta por un moho blanco, es señal de que se completó la fermentación. Lleva de 3 días a 1 semana aproximadamente. Sin embargo, cuando la cantidad del afrecho de arroz es pequeña, puede demorar más tiempo. Así, se ha logrado el lecho de fermentación. Si se piensa repartir a los hogares, es aconsejable hacer secar el lecho de fermentación para facilitar su transportación. Si el lecho de fermentación está seco, puede almacenarse durante largo tiempo. Paso 3. Composte de residuos orgánicos. Finalmente, convertimos los residuos orgánicos en composte. Les explicaré cómo. Cuando se prepara composte en un hogar, se necesita un recipiente. Utilice un recipiente transpirable. Como recipiente se pueden utilizar canastos de compras, macetas de terracota o arcilla y cajas de cartón corrugado. Si los orificios del recipiente son grandes, se pueden colocar alfombras, telas, bolsas de tela de cáñamo, cajas de cartón, etc. en su interior, para prevenir la entrada de insectos y el derrame del contenido. Se coloca lecho de fermentación hasta un 60% de la capacidad del recipiente. Se coloca papel de diario sobre el lecho de fermentación y se cubre. Para cubrir, es bueno utilizar telas transpirables, bolsas de tela de cáñamo y telas no tejidas. Se cortan los residuos orgánicos en porciones pequeñas y se mezcla bien. Cuanto más pequeño se corte, más rápida es la fermentación. Además, si se exprime antes de ingresarlos, se puede evitar la humedad excesiva. Mezclar el composte una vez por día, para proveer aire a las bacterias en su interior. Cubrir bien el recipiente para evitar la entrada de insectos. Si la descomposición de los residuos orgánicos avanza bien, como lo esperado, tardará aproximadamente 3 meses para que el recipiente de compostaje se llene totalmente. Cuando el recipiente de compostaje se ha llenado totalmente, se deberá sacar una parte. En este momento, se debe tener cuidado de no sacar todo el composte de su interior. El composte que queda puede seguir utilizándose como lecho de fermentación. Esto es eficiente porque elimina los procedimientos de los pasos 1 y 2. El composte sacado no se puede utilizar enseguida como tal. En el interior quedan residuos orgánicos que todavía no se han descompuesto, por lo tanto, es necesario hacerlos descomponer por completo. Se saca el composte y se coloca en cajas de cartón y bolsas de tela de cáñamo. Se mantiene el nivel de humedad al mismo nivel del 40 al 60% y se deja durante 2 semanas. Ahora les explicaré el uso del composte resultante. En caso de utilizarlo mezclando con tierra, el composte a utilizar se denomina semi-maduro y está en un estado en el que los residuos orgánicos
no se han descompuesto por completo. Por ello, enseguida, después de introducirlo en la tierra, los microorganismos de fermentación actúan dinámicamente para tratar de descomponerlos. En esta ocasión, como hay posibilidades de que despida calor o gases luego de mezclarlo, es necesario dejarlo en ese mismo estado durante 2 a 3 semanas. Si se va a agregar en los plantíos, luego de haber plantado los sembradíos, se cubre la tierra con el composte entre la cosecha, dejarlo a una distancia cercana a la raíz de las plantas. Aquí les explicaré algunos problemas comunes y sus soluciones. Si se generan olores ofensivos, la mayor parte de las veces en que se generan olores se debe a la cantidad excesiva de humedad. Si el nivel de humedad aumenta, el interior del composte está en condición anaeróbica, por lo tanto, se debe mezclar bien el composte para airearlo. Para ajustar el nivel de humedad, se puede introducir afrecho de arroz, tierra vegetal seca, afrecho de té seco, restos de café usado. Si nacen insectos dañinos, como los insectos son débiles al calor, se debe colocar el compost en una bolsa plástica negra y dejarlo bajo el sol. No sube la temperatura. Como causas del no aumento de la temperatura, se pueden nombrar las siguientes. 1. Está seco. 2. El nivel de humedad es demasiado alto. 3. Los tipos de residuos orgánicos utilizados. 4. Los tipos de microorganismos de fermentación. Reconfirmemos si el nivel de humedad es adecuado. En el caso de verduras con mucha fibra y hojas caídas que tardan en descomponerse, la temperatura no sube mucho. El afrecho de arroz y el aceite comestible usado son efectivos para hacer aumentar la temperatura. Además, el arroz, los jugos dulces, las bebidas con lactobacilos y las frutas sirven para aumentar la temperatura, pero según el tipo de microorganismos de fermentación, hay algunos que se desarrollan a temperaturas bajas. Aunque la temperatura no suba, si los residuos orgánicos se están descomponiendo, no hay problema. Es importante observar el estado de la descomposición sin obsesionarse demasiado con la temperatura. No puedo conseguir tierra vegetal. La tierra vegetal no solamente se encuentra en el bosque. Hay posibilidades de que exista debajo de los árboles de las calles, parques o jardines. También se encuentra adherida a las hojas caídas. Lo fundamental para el compostaje: mezclar bien, nivel de humedad, cortar en trozos pequeños los residuos orgánicos. Cumplamos con todos estos pasos básicos para lograr un compostaje exitoso.